Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. El tema de hoy es el análisis de la responsabilidad civil subjetiva. El origen de la misma se fundamenta en la existencia de un comportamiento dañoso, cuyo criterio de imputación se encuentra en una conducta culposa o negligente. Por ello, analizaremos los preceptos del Código Civil que recogen este criterio de imputación de la responsabilidad. Se trata de un tema de relevancia práctica, ya que el régimen de responsabilidad influye en la exigencia de los elementos precisos para el nacimiento de dicha responsabilidad y la carga de la prueba. Como siempre, comienzo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. El artículo 1902 del Código Civil dispone que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. En dicho precepto se establece así un sistema de responsabilidad subjetiva o por culpa. Precisamente la culpa constituye el principio general de nuestro derecho de daños, porque es necesaria la existencia de una actuación u omisión culposa para que se genere el deber de indemnizar. De este modo, como regla general, si el demandado ha actuado con la diligencia debida, no responderá de los daños causados. Criterio este que veremos en otro podcast, pues nos aplica en la responsabilidad objetiva. Bien, este sistema de responsabilidad subjetiva, también conocido como responsabilidad aquiliana por el derecho romano, imputa la responsabilidad al sujeto que comete un acto ilícito civil al producirse la transgresión de un deber genérico, que es el de no abstenerse de un comportamiento dañoso hacia los demás. El concepto de culpa aparece consolidado en el derecho histórico romano, donde la culpa pues era el eslabón fundamental para determinar la reclamación del daño. El juez examinaba si la conducta del sujeto dañador reunía todos los elementos requeridos en la ley aquilia, por eso es lo de la responsabilidad aquiliana, que también se conoce así, la responsabilidad subjetiva, decíamos, para determinar la existencia o no de culpa y su consiguiente condena o absolución. Bien, nuestro Código Civil, desde sus orígenes, recoge la herencia justnaturalista y acoge esa máxima de no responsabilidad sin culpa o dolo, en consonancia además también con el derecho comparado. Y no es hasta finales del siglo XIX cuando la doctrina empieza a considerar que también es posible la existencia de responsabilidad aunque no exista culpa. Ahora bien, las normas, como no son inamovibles, pues hay determinados campos que han ido evolucionando significativamente en el ámbito de la responsabilidad civil, pues debido a las transformaciones económicas, a las necesidades de la vida social moderna que nos llevan incluso hasta el día de hoy, actualmente con la inteligencia artificial. De esta manera es posible apreciar cómo se percibe una clara tendencia hacia la socialización del daño y la protección a la víctima en determinados sectores donde se generan
más riesgos. Vamos a ver a continuación cuál es el criterio de imputación y la carga de la prueba en la responsabilidad subjetiva, sin perjuicio de que posteriormente hablemos un poco de esa reinterpretación de la culpa o de los requisitos de la culpa en esos ámbitos en los que se genera riesgo. Bien, el criterio de imputación del resultado dañoso a un sujeto, hemos dicho ya, que es la culpa o negligencia, debiendo ser probada por el perjudicado. Por lo tanto, respecto a la prueba de la conducta antijurídica y la responsabilidad extracontractual, el demandante debe probar la existencia de culpa. Mientras, por ejemplo, en el ámbito contractual veíamos que basta comprobar el incumplimiento de la obligación del propio contrato. Por lo tanto, la regla general de la carga de la prueba impone el peso de la prueba de dicha negligencia, repito, al demandante. La jurisprudencia señala en este sentido que resulta a su cargo la prueba de la culpa y de la relación o nexo de causalidad, ya que a la relación causal se le debe sumar ese reproche culpabilístico. Sin embargo, hay sectores donde existen ciertas matizaciones. Por ejemplo, en la responsabilidad profesional. Como principio general, efectivamente, si falta la prueba que demuestre que el demandado actuó negligentemente vulnerando la lex artis, no podrá estimarse la responsabilidad civil. No obstante, como decía, existen excepciones respecto a la prueba de la mala praxis en ciertos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito sanitario. En primer lugar, en el supuesto de que exista una clara facilidad probatoria por parte del demandado, y en segundo lugar, en los casos en los que se ha producido un daño anormal y desproporcionado entre la actuación, supongamos una intervención quirúrgica de nulas complicaciones, y el resultado, el fallecimiento, por ejemplo, de una persona. En este caso será el profesional el que pruebe entonces que ese daño no fue debido a su actuación negligente. Pongamos un ejemplo. Si un niño fallece en una intervención de amigdalitis, bajo la regla general de la carga de la prueba, se debería demostrar la negligencia del cirujano en el fallecimiento. Sin embargo, en estos casos, lo que hace la jurisprudencia es proceder a la inversión de la carga de la prueba al haberse producido este daño anormal y desproporcionado entre una intervención de escasas o muy pequeñas complicaciones y el resultado, que sería el fallecimiento del menor. De esta manera, el sanitario será quien deba probar que ese daño no fue debido a su negligente actuación. Además, como veremos ahora más adelante, también en actividades en las que se genera un riesgo cuando no existe una regulación, una ley especial, por un sentido de justicia social se va protegiendo a la víctima mediante esa inversión de la carga de la prueba. Bien. Decíamos que nuestra jurisprudencia señalaba tradicionalmente que era preciso demostrar la culpa o negligencia del demandado para que se concediese una indemnización de daños y perjuicios, y que posteriormente, ante el aumento de los riesgos inherentes a las máquinas, es cuando comienza esa evolución en la interpretación del artículo 1902 del Código Civil, mitigando ese principio de culpa. ¿Y cómo? En función de esa facultad interpretativa que le confiere el artículo 3.1 del Código Civil, respecto a la interpretación de las normas, conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. No obstante, hago un inciso, porque normalmente es la jurisprudencia la que empieza con esta reinterpretación, pero enseguida, y más ahora el legislador, en cuanto advierte ese riesgo, lo va a regular en una ley especial. Entonces ya no tendríamos que utilizar la reinterpretación del 1902, sino que acudiríamos directamente a la legislación especial de ese sector generador del riesgo. Bueno,
Bien, concretamente, en sus orígenes, a partir de los años 40 es cuando el Tribunal Supremo da un giro a su pronunciamiento respecto a la exigencia de la culpa como fundamento de la responsabilidad. Y lo hace en las actividades generadoras de riesgo, que, como digo, no existía una regulación. La reinterpretación de ese precepto del 1902 fue realizada mediante mecanismos como la presunción de culpa y la inversión de la carga de la prueba, en actividades de riesgo donde no existía esa legislación especial que estableciera un criterio de imputación distinto al de la culpa. No existía un criterio, por ejemplo, de imputación de la responsabilidad objetiva. Esta evolución, que luego fue el germen de la teoría del riesgo y, evidentemente, de esa responsabilidad objetiva, se va realizando poco a poco, sin prescindir, o si quieres, moderadamente, porque sin prescindir del principio de culpa, del principio de culpabilidad. Es decir, a consecuencia del carácter principal de este principio en nuestro ordenamiento, se va a continuar exigiendo esa culpa, aunque sea mínima, del agente dañador. O sea, no se prescinde por completo del criterio, del principio de responsabilidad por culpa. Y en especial, ¿en qué sectores aún podemos encontrar que no están regulados? Porque, por ejemplo, en accidentes de circulación, esta reinterpretación se realizaba hasta que vio la luz de la ley de responsabilidad, ¿no?, por accidentes de circulación. ¿Y entonces qué sectores ahora mismo podríamos aplicarlos? Bueno, pues podríamos aplicar una con matices, porque habría que verlo en cada sector, las matizaciones que realizan la jurisprudencia, pues en los daños causados por actividades deportivas y de riesgo. Aquí incluso considero que también se podrían, que no tenemos todavía una regulación especial, dar cabida a la inteligencia artificial, pero esto es una opinión, por supuesto, personal, en los accidentes de trabajo o en los daños derivados del ejercicio profesional, especialmente en el ámbito sanitario. A continuación, vamos a analizar brevemente esos mecanismos que ha ido utilizando la jurisprudencia para esa reinterpretación de la responsabilidad por culpa en esos sectores. Bien, en primer lugar, la presunción de la culpa del agente dañador, siendo el demandado el que debe demostrar que ha actuado con la cautela y diligencia precisa para evitar el daño, para poder quedar liberado de responsabilidad. Por otro lado, otro mecanismo que ha sido utilizado es el de la inversión de la carga de la prueba. Este principio se ha empleado, lo hemos dicho ya, especialmente cuando existe una clara facilidad o disponibilidad probatoria y donde la jurisprudencia hace recaer precisamente las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que se halla en una posición favorable por la disponibilidad de esa prueba o disponibilidad de esa fuente. De esta manera se trata de evitar el perjuicio a una de las partes ante la imposibilidad de acreditar un determinado hecho. Por ejemplo, ya hemos dicho, la facilidad probatoria que puede suceder a veces en el ámbito médico. Y otro tercer mecanismo es el incremento del deber de diligencia exigible mediante la ampliación de la interpretación del artículo 1104 del Código Civil, exigiendo una mayor prudencia para evitar el daño. Este incremento de la diligencia exigida ha resultado especialmente relevante en presencia de determinadas actividades, como pueden ser en las profesiones sanitarias o los accidentes de trabajo. Bien. Una vez dicho esto, vamos a ver ahora qué supuestos de responsabilidad subjetiva aparecen recogidos en el Código Civil. Además del ya analizado artículo 1902, pues nos vamos a encontrar, a continuación de ese 1902, diferentes supuestos de responsabilidad subjetiva en los que se imputa la responsabilidad con base en la culpa y que vamos a analizar brevemente a continuación. Uno de estos preceptos, quizá más importantes en cuanto a su aplicación práctica, es el de la responsabilidad por hecho ajeno contemplado en el artículo 1903 del Código Civil, que prevé una responsabilidad directa
presta por hecho ajeno en determinados supuestos. ¿Y cuáles son estos supuestos? Pues bueno, son los del empresario, que va a responder de los actos de su dependiente cuando éste actúe en el ejercicio de sus funciones, la responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, los tutores, que van a ser responsables de los perjuicios causados por los menores que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía, los curadores con facultades de representación plena, que lo serán, de los perjuicios causados por la persona a quien presten apoyo, siempre que convivan con ella, o los centros docentes de enseñanza no superior, que responderán de los daños causados por los alumnos menores de edad. Esta responsabilidad por hecho ajeno del 1903 se fundamenta en la culpa in educando o in vigilando, o incluso en la culpa in eligendo, es decir, en el deber jurídico concreto de algunas personas de vigilar, educar o elegir a otras. En estos casos también se imputa la responsabilidad, si nos fijamos, con base en la culpa al establecer, posteriormente en el segundo apartado del 1903, que ésta cesa cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Ahora bien, a pesar del articulado, hay que decir que en la práctica la jurisprudencia mantiene un criterio muy rígido en orden a la apreciación de la prueba de que actuaron con la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Por eso se le ha dado en llamar algo así como responsabilidad subjetiva objetivada, porque es muy difícil liberarse de esa responsabilidad, porque siempre habría algo que imputar en esa obligación de vigilar, de educar o de elegir. Conviene advertir además de que el tercero, civilmente responsable, tiene una acción también de repetición contra el autor material del daño en virtud del artículo 1904, que se aplica en determinados casos, ¿no?, a favor de los empresarios y los centros docentes. Pero, por ejemplo, no se aplica este 1904, que por cierto se aplica muy pocas veces, en el caso de los padres, tutores o curadores. Bien. Otro supuesto, que además ha sido introducido por la reforma de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad, es el de la responsabilidad de la persona con discapacidad, del tutor y del curador. Bien. La ley ha considerado preciso comprender a las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus derechos, lo que ha repercutido también en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio de estos sujetos y en una concepción más restringida de la responsabilidad por hecho ajeno de los curadores. Bien, el artículo 299 dispone que la persona con discapacidad responderá de los daños causados a otros, de acuerdo con el capítulo general que regula la responsabilidad, sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad extracontractual respecto a otros posibles responsables. La imputabilidad reside en la capacidad para poder ser declarado responsable civil, precisamente por esa capacidad de discernimiento de la ilicitud de una conducta, por lo que podríamos entender que aunque rija para estos sujetos de manera general la responsabilidad por culpa de los artículos 1902 y siguientes, este precepto quizás implica un cierto alejamiento, ¿no?, de esa concepción puramente subjetiva de la culpa que requiere de dicha capacidad de entendimiento.
Por otro lado, respecto a la responsabilidad por hecho ajeno, se han introducido 2 nuevos preceptos en el Código Civil, fruto de la reforma legislativa que acabamos de hacer mención, que son el artículo 234 y el artículo 294, que hacen responder, en el primer caso, al tutor de los daños que hubiese causado el menor por su culpa o negligencia, y en el segundo caso al curador por los daños que hubiese causado por su culpa o negligencia a la persona a la que preste apoyo. En ambos casos se extiende el plazo de prescripción de la acción para reclamar esta responsabilidad a los 3 años, que se contabiliza desde la rendición final de las cuentas. No obstante, no debemos olvidar que el hecho de que se trate de una responsabilidad por culpa del tutor y del curador se trata más bien de una culpa mediata que ha llevado a que otro cause el daño. Por lo tanto, no se contrae tanto por hecho ajeno, sino como por un hecho propio vinculado a la persona con discapacidad que causó el daño, por no vigilar correctamente al mismo. También se ha incorporado otro artículo en el Código Civil, que es el artículo 206, que señala que serán responsables solidarios de los daños producidos por una persona que debería estar sujeta a tutela y no lo está, los parientes llamados a ella y la persona física o jurídica bajo su guarda se encuentra el menor. Es decir, aquellas personas que habían promovido la tutela y no lo ha hecho. Bien. Otro supuesto de responsabilidad subjetiva contemplado en el Código Civil es el de la responsabilidad del propietario de una heredad de caza, que está recogido en el artículo 1906, el cual dispone que el propietario, leo textualmente, de una heredad de caza responderá del daño causado por esta en las fincas vecinas cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirlas. Este precepto, si nos fijamos, atribuye la responsabilidad por los daños causados por las especies cinegéticas en los fundos vecinos. Es necesario que el propietario de la heredad de caza adopte una especial pasividad que implica negligencia o incumplimiento de una carga de vecindad al no impedir la multiplicación o al dificultar la acción de los dueños de las fincas perjudicadas para perseguirlas. Este artículo fue implícitamente derogado por la Ley de Caza ya en 1970, que sustituyó este criterio de la culpa por un sistema de responsabilidad objetiva. Responsabilidad objetiva, recuerdo, independiente de esa idea de culpa o negligencia, al hacer responder la Ley de Caza a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos y subsidiariamente a los propietarios de los terrenos o a la Administración del Estado, cuando son reservas o parques nacionales de caza, de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. En la práctica jurisprudencial son muy frecuentes, además, los pronunciamientos relacionados con los accidentes de circulación. Y aunque tradicionalmente se ha acudido a este artículo 1906 y al artículo 33 de la Ley de Caza para resolver la cuestión, en la actualidad hay que tener en cuenta la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que establece que el conductor será responsable por el atropello de especies cinegéticas en las vías públicas sin que pueda reclamarse el valor del animal, y el titular de la vía pública responderá por negligencia en el cerramiento o señalización. Bien, nos encontramos también otro supuesto de responsabilidad subjetiva en el Código, que es el de la responsabilidad del propietario de un edificio por ruina, contemplado en el artículo 1907, que señala, y leo textualmente, que el propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviniere por falta de las reparaciones necesarias. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una empresa construye un edificio sin deficiencias y se la entrega el edificio a la empresa propietaria del mismo. Pasado el tiempo,
sobreviene la ruina del mismo por falta de reparaciones que fueron precisas. En este caso, los daños que resulten de dicha ruina serán únicamente responsabilidad de esa empresa propietaria. Otro supuesto de responsabilidad subjetiva previsto en el Código Civil es el del artículo 1908, en su apartado primero y cuarto del Código Civil, que es referente a la explotación de máquinas, inflamación de sustancias explosivas y emanaciones, que señala que responderán los propietarios por los daños causados por estos motivos. Y dice el precepto, se pronuncia de esta manera, y leo textualmente: serán responsables los propietarios de los daños causados por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. Y por otro lado, se señala que serán responsables por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes construidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen. Y si ponemos un ejemplo, imaginemos que a causa de las filtraciones de la fosa séptica ubicada en la parcela de un vecino, pues existirá responsabilidad de este propietario si se produce la contaminación del pozo de agua sito en la parcela colindante. Y ya el último supuesto recogido en estos preceptos del Código Civil que aparecen a continuación del 1902 es el de la responsabilidad por defectos de la construcción. El artículo 1909, respecto a la responsabilidad por defectos en la construcción, dispone textualmente que si el daño de que tratan los dos artículos anteriores resultare por defectos de construcción, el tercero que lo sufre solo podrá repetir contra el arquitecto, en su caso contra el constructor, dentro del tiempo legal. Así, en el ejemplo que pusimos antes de la constructora, la ruina del edificio se debe a un defecto en la construcción del edificio, la empresa propietaria podrá reclamar contra el arquitecto o, en su caso, contra la empresa constructora. Este artículo se viene aplicando junto a la Ley de Ordenación de la Edificación y con el propio criterio de imputación de responsabilidad que aparece en dicha ley. En ese sentido, el artículo 16 de la ley determina la obligación del propietario de conservar en buen estado el edificio y, por otro lado, las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o parte de los mismos sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales de los daños materiales ocasionados dentro de determinados plazos de 10, 3 o 1 año en función del tipo de vicio o defecto, según sean estructurales, no estructurales o de acabado, estableciendo además un plazo de reclamación de 2 años para reclamar sin perjuicio de las sanciones exigibles por incumplimiento contractual. Bien, con esto finalizo esta enumeración de los supuestos de responsabilidad subjetiva contemplados en el Código Civil. Espero que estas explicaciones os hayan resultado útiles para afianzar el conocimiento de la responsabilidad subjetiva y de los supuestos que aparecen así recogidos en el Código. Muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada y nos vemos en el siguiente podcast donde vamos a analizar la responsabilidad civil objetiva.